Keiko. Bien, ya estamos de vuelta. Bueno, como le dije, a veces me descuido y me olvido que tengo que avisarles, pero bueno. Bien, ya estamos acá. Entonces, como le estaba hablando, los pacientes que tienen acantosis nigricans, que es cuando la piel se oscurece en la zona de los pliegues, nos indica también un alto riesgo de ser diabético. ¿Ya? Y bueno, y en pacientes que tengan enfermedad cardiovascular previa, como infartos cardíacos, hipertensión, etcétera, siempre debemos hacer el descarte de diabetes. ¿Ya? Eso es entonces en pacientes que tengan índices de masa por encima 25. ¿Ya? En personas que tengan índice de masa normales, o sea, no tengan estos factores, siempre podemos hacerles pruebas a partir de los 45 y si su glucosa está normal, simplemente cada 3 años, ¿no? Principalmente si son pacientes familiares de algún paciente diabético, ¿ya? Entonces, un control por encima de los 45, si está normal, cada 3 años, no necesitamos hacerlo cada año. En cambio, en estos otros pacientes de acá arriba, si me da alterado, bueno, ya sabemos que puede ser un diabético, y si no, su control debe ser anual. ¿Ya? Una vez al año, hacer su control. Bien. Entonces, es importante, por lo tanto, hacer tamización para diabetes tipo 1. Sin embargo, algunos autores hablan que esto todavía no tiene pruebas de mucha validez. Sucede que los diabéticos tipo 1, los tipo 1, ya principalmente son los que más... ¿Cómo la vi? Tenemos la tengo. Ya. Son los que más tienen riesgo de heredar el factor. ¿Ya? Por lo tanto, si hay un diabético tipo 1, el riesgo que tiene la familia de tener la carga genética es más alta. Por eso es bueno que si detecta un diabético tipo 1 en la familia, se remita a la familia a hacerse pruebas. ¿Ya? Pues, sin embargo, eso todavía está en estudio. ¿Ya? Basta con que... Eso es para la tipo 1, ¿no? En cambio, para tipo 2 siempre es bueno que la familia inmediata se haga por lo menos una glucosa. Bien, en la diabetes gestacional vamos a hacer la detección y el diagnóstico al mismo tiempo. De rutina, en todo paciente embarazada, en su control prenatal, en la semana 24 a 28, debe hacerse pruebas de glucosa. ¿Ya? En caso de que estuviese normal, bueno, no hacer ningún seguimiento porque es simplemente rutina. ¿Ya? Sin embargo, si estuviese alterado y si fuese diabética, la vamos a encontrar en esas semanas. ¿Ya? Y en ese caso vamos a seguir los mismos criterios que les mostré en la diapositiva donde les hablé de la hemoglobina glucosilada, la glucemia basal y lo que es la curva de tolerancia a la glucosa oral. ¿Ya?
A esta paciente, en caso de que nos dé datos 6 a 12 semanas posparto, debemos hacerle otras pruebas. ¿Ya? Porque de que desembarace, si era gestacional solamente, su glucosa se va a ir normalizando y hasta las 6 a 2 semanas se va a normalizar. ¿Ya? En este caso, a esta paciente tenemos que hacerle pruebas de glicemia a las 6 y a las 12 semanas para hacerle un seguimiento. En este caso, no sirve hacer hemoglobina glicosilada, es lo que le está aclarando, porque acuérdense que la hemoglobina glicosilada, como les decía hace rato, nos mide el valor de glucosa de 3 meses atrás. Entonces, obviamente nos va a dar positivo. ¿Ya? Ahora, este tipo de mujer que me dio estos datos o fue diabetes gestacional, de por vida tiene que estar haciéndose pruebas para la diabetes. ¿Ya? De por vida. Las mismas pruebas que hemos hablado anteriormente. ¿Ya? Ahora, por lo menos cada 3 años. Lo ideal es que lo haga cada año. ¿Ya? Pero por lo mínimo cada 3 años que haga el sistema que hemos hablado al principio de hacerse pruebas para diagnosticar si es o no es diabética. ¿Ya? Y en este tipo de pacientes, si es que ya tiene datos de lo que le llaman prediabético, que les mencionaba, los que estarían en el rango del dudoso, se ha visto que se puede usar metformina con buenos resultados. Eso haría que el paciente nunca llegue a presentar la sintomatología y por lo tanto no llegue a presentar las complicaciones de la diabetes. Bien, ¿cómo haríamos entonces un diagnóstico de diabetes gestacional? Porque también puede pasar que la paciente de repente era diabética de antes de embarazarse. En ese caso no sería diabetes gestacional, sería diabetes directamente. En ese caso también, cuando desembarace, mantendrá los valores elevados de glucosa. ¿Ya? Entonces tenemos que tratar de determinarlos rápidamente antes que la glucosa se eleve en caso de que sea diabetes gestacional. Bien, en pacientes que sean dudosas, como hemos dicho con los valores anteriores, le vamos a dar 75 gramos. Ahí está una de las diferencias que se hace en personas que no están embarazadas. Ya en las personas que no están embarazadas se le da 100. Acuérdense que les había dicho que se les hace tomar glucosa, ¿no? Se va a dar 100 gramos. Aquí se les da 75 y se les va a hacer la prueba a la 1 y 2 horas. ¿Ya? Siempre y cuando no hayan sido diagnosticadas como diabetes evidente. En otras palabras, si no haya tenido elevaciones de glucosa antes de las 26 semanas. ¿Ya? Bien, si después de hacerle esto me da los resultados, lo que ven acá, glicemia mayor a 92, en la ayunas, que siempre que se hace esta curva de tolerancia, siempre hacemos una en ayunas al mismo tiempo. ¿Ya? Si en la primera hora está por encima de 180 y en la segunda hora más de 153. Esta es la otra diferencia, ya que en una persona no embarazada, si se acuerdan, es 200. En este caso, con 153, ya tenemos que pensar que es diabética. Ahora, como pudiese ser simplemente un cuadro de intolerancia, para confirmarlo, vamos a hacer un segundo paso. Vamos a volverle a hacer 1 o 2 días después una nueva curva de tolerancia igualita, pero le vamos a bajar a 50 gramos.
Ya volvió. Ya, se me cortó el audio un ratito. Bien, vamos a darle a 50 gramos y lo vamos a hacer la prueba. ¿Ya? Si después de hacer la prueba a la hora, fíjense, es mayor de 140 o de 135, si es de alto riesgo, como el caso de que fuese de raza afro, ¿ya? Entonces, en este caso, pudiese ser diabética. ¿Ya? Para sustentar el diagnóstico de esto, tenemos que volverle a hacer otra prueba con 100 gramos, ¿ya? Y vamos a ver si el valor está por encima de 140 a las 3 horas. Bien, entonces recién diríamos que es confirmado diabético. ¿Ya? Ahora, ¿por qué han visto un poco más largo el diagnóstico? Porque el proceso metabólico en la embarazada de por sí suele generar una intolerancia. ¿Ya? Por eso también hay la tendencia a que nos hagan diabetes durante el embarazo en pacientes que ya tienen ese riesgo, porque ya de por sí su metabolismo está alterado y el embarazo continúa alterándolo. Y por eso tenemos que hacer eso para confirmarlo. Ya, si se llega a confirmar y se empieza tratamiento, porque durante el embarazo vamos a mantener el tratamiento con insulina, ya, eso va a hacer que el niño ya no nazca macrosómico, que es lo que le decía al rato, ya, que los niños no crezcan demasiado, ya, y por lo tanto se compliquen y nos den los partos distóxicos, que eso le llamamos así cuando son partos complicados, porque el niño es muy grande y a veces se nos tranca en el canal de parto y nos complica bastante la cosa, o incluso el niño puede nacer lesionado por ese problema. ¿Ya? Bien. Entonces, prevención primaria. Cuando hablamos de prevención, siempre dividimos la prevención en primaria y secundaria. La prevención primaria es la que se hace antes de un diagnóstico de una enfermedad. Y la prevención secundaria o retrasada es cuando ya se diagnostica y lo que se quiere es evitar que se complique la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la prevención primaria? ¿Ya? En pacientes que pudiesen tener diabetes, pero no se han llegado a diagnosticar. Estamos hablando de pacientes que son familiares de algún paciente diabético. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Pérdida de peso. Se ha visto que los pacientes que pudiesen tener carga genética de diabetes, solamente bajándole el peso, se retrasa la aparición de síntomas o incluso puede que no lleguen a desarrollar la sintomatología. ¿Ya? ¿Cuánto es lo que nos ayuda en ese aspecto? Por lo menos que baje 7% de su peso. ¿Ya? Ten en cuenta que estamos hablando en persona que tenga sobrepeso, ¿no? Ya, no en una persona que tiene peso normal, pues si tiene peso normal, no le vamos a hacer bajar de peso, ¿ya? Que por lo menos baje de 2 a 8 kilos, ya se ha visto que da beneficios clínicos, ¿ya? Al bajar de peso, no siempre baja la hemoglobina, eso tiene que ver con lo que está aquí abajo, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿ya? Me va a favorecer el aumento del HDL, que es lo que le llaman el colesterol bueno, y me va a ayudar también con los lípidos en sangre, con los triglicéridos y la hipertensión arterial. O sea, también me favorecería en este aspecto, si es que el paciente lo tiene o lo fuese a tener. Otro factor es la actividad física. Esto actualmente lo estamos hablando bastante, no solamente para la diabetes, sino para personas con riesgo cardiovascular, personas que han sufrido infartos agudos de miocardio, hipertensos, etc. Y incluso en personas por encima de los 30 años, principalmente si son del sexo masculino,
si empiezan a realizar una actividad física regular, su riesgo de sufrir cualquiera de estas patologías se reduce enormemente. ¿Ya? ¿Cuánto debe ser su actividad física? Por lo menos 150 minutos semana. Eso significa que en el transcurso de los días de la semana divide esos 150 minutos. Por ejemplo, si lo hace en 5 días la semana, sería 30 minutos por día, ¿no? Si lo hace 3 días, 50 minutos por día, ¿sí, no? O sea, dividir los 150 minutos en una semana, incluso no necesariamente puede ser igual todos los días, puede que un día a 50 minutos, el otro día 40, el otro 30, el otro 60, ¿sí, no? Entonces, la cosa es que durante la semana me acumule 150 minutos de ejercicio moderado a intenso, ¿ya? Ahora, se recomienda que sea por lo menos 3 veces a la semana, ¿ya? Se recomienda, pero como les digo, con tal de que el paciente me acumule ese tiempo a la semana, ya está bien, ¿ya? Otra recomendación es que no sean 2 días seguidos. Siempre es un día de descanso para que el cuerpo se recupere. Pero esto dependerá, por eso son recomendaciones, del tipo de paciente, ¿no? Algunos pacientes son más tolerantes a la actividad física y otros menos. Si son menos tolerantes, se puede aplicar esta recomendación. Realizar actividad física te va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, el paciente que produce poca insulina o no está funcionando adecuadamente va a responder mejor y por lo tanto su nivel de glucosa va a tender también a mantenerse estables, ¿ya? Ahora, lo que sí, cuando se va a recomendar esto, siempre necesita evaluarse a los pacientes con alto riesgo. Se refiere a pacientes que pudiesen tener alguna otra patología de base, ¿no? Como problemas cardiovasculares principalmente, ya que si les decimos vaya y corra 50 minutos, por ahí se nos termina infartando, ¿no? Entonces hay que evaluar personas de la tercera edad, ya también, embarazo, etcétera, ¿no? Hay que evaluar cómo puede realizar esto. En casos difíciles, ya después de hacer una evaluación y medicarlos de repente, no es bueno enviarlos a que hagan solos la actividad física, ¿ya? Y tampoco yo les recomiendo que lo envíen directamente a un gimnasio, sino envíenlo a un fisioterapeuta. El fisioterapeuta va a valorar la parte clínica y él va a medir su capacidad de trabajo, dependiendo del riesgo, y él le va a recomendar una actividad física acorde al riesgo que tiene ese paciente. ¿Ya? Bien, y en algunos pacientes, pues definitivamente no se podrán realizar ningún tipo de actividad física, ¿no? Estamos hablando de pacientes que ya tengan problemas cardíacos importantes, a un problema muscular, articular, etc. Otra recomendación en prevención primaria es el consumo de fibra dietética, ¿ya? Actualmente también sabemos que como componente nutricional, el consumo de fibra dietética es muy valioso en el control de peso y justamente en la absorción de ciertos tipos de carbohidratos, ya que la fibra dietética suele dar una sensación de llenura y por lo tanto quita algo el hambre de los pacientes. Eso ayuda al control de peso, control del paciente diabético, etc. Principalmente si son de alto riesgo. Ahora, la recomendación nutricional es 14 gramos de fibra por cada 1000 kilocalorías que consume. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si ese paciente consume 2000 kilocalorías, que es más o menos una media en un adulto, de consumir 28 gramos de fibra. ¿Ya? Esta fibra la van a encontrar en las cáscaras de las frutas, los cereales integrales y las hojas, lechugas, etcétera, ¿no? Entonces, consumir una buena cantidad de ensalada, consumir frutas y cereal integral
es importante para la prevención primaria. Bien, y por último, en cuanto a la dieta, se requiere educación, ¿ya? Enseñar a los pacientes a manejar una dieta saludable, ¿ya? En pacientes, miren, incluso que pudiesen tener hemoglobinas glucosiladas de 0,3 a 0,1, ¿ya? Perdón, a ver, aquí es, en pacientes diabéticos tipo 1, cuando se hace una dieta equilibrada de tipo adecuada, pudiésemos bajar incluso estos valores con una dieta equilibrada, que vamos a hablarlo más ratito. Bien, en cuanto a la prevención secundaria, como les mencionaba hace rato, evitar que el paciente que es prediabético se complique, avanzando hacia una diabetes, que por lo menos baje el peso 7%, ya que tenga una actividad física por lo menos de 150 a la semana. Se puede recomendar metformina en pacientes que sean menores de 60, que tengan antecedentes de diabetes gestacional y que tengan índice de masa corporal por encima de 35. Sin embargo, en este caso lo más importante es hacer que baje el índice de masa corporal. Hay que darle consejería constantemente, con seguimientos estrechos, cada año sus controles y, bueno, descartar otros riesgos de patología cardiovascular que suele tener el paciente que va a ser diabético. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la evolución y el manejo del paciente que ya es diabético, desde la primera evaluación y los siguientes monitoreos. Entonces, todo paciente que acaba de ser diagnosticado con diabetes debe hacerse siempre una evaluación médica completa. Se le acaban de diagnosticar diabetes, no basta con que solamente se le diagnostique, se le dé tratamiento, sino tiene que hacer una evaluación completa, determinando si no tiene daño a nivel renal, neurológico, cardiológico o visual. Entonces, hay que buscar que no tenga alguna complicación. Porque muchos pacientes diabéticos tardan a veces mucho tiempo en hacerse el diagnóstico y puede que ya tengan alguna complicación, ¿ya? Hay que verificar si está haciendo algún tipo de tratamiento, verificar los factores de riesgo, como el sobrepeso, la falta de actividad, hipertensión, etc. Para eso el médico va a hacer una análisis detallada, que va a hacer un montón de preguntas, una exploración física completa y le va a hacer varios laboratorios de analítica, que eso significa que no solamente le va a pedir la glucosa, le va a pedir otras pruebas, le va a pedir entre esas la hemoglobina glicosilada que hemos dicho, para que además de confirmar el diagnóstico, te va a servir para un control futuro. Esa va a ser nuestra hemoglobina de base y en un futuro, en los siguientes controles, conforme vemos que va bajando, nos va a indicar que el paciente está haciendo bien o mal su tratamiento. Además de eso, vamos a ver la función renal, la función hepática, los lípidos sanguíneos están elevados o no, etcétera, ¿no? Una serie de laboratorios clínicos que están dentro de lo que es la analítica y dependiendo de lo que encontremos, puede que lo derivemos al oftalmólogo, al nefrólogo, etcétera, ¿ya? Diferentes especialidades dependiendo de las complicaciones. Es importante hacer una planificación familiar, ya que la diabetes, entre sus complicaciones, en el caso del hombre, por ejemplo, va a reducir su capacidad
de fertilizar a una mujer. Y en el caso de la mujer también, pero además en el caso de la mujer, un embarazo le complicará el desarrollo de la diabetes. Entonces necesita que planifiquen en familia, si es que no han tenido hijos, tenerlos, y si ya tienen, pues ver una alternativa para hacer alguna anticoncepción. Se necesita tal vez una planificación nutricional, que haya una consulta con el nutricionista para que el paciente diabético aprenda a manejar su dieta. La parte dental, muy importante en paciente diabético. Sucede que conforme el paciente va avanzando el tiempo y es diabético, y sus dientes también se van dañando de forma progresiva, va a ser cada vez más difícil la intervención del dentista sobre el diabético. Por lo tanto, si el diabético se le diagnostica diabetes y tiene de repente caries, alguna muela, es mejor que se las trate rápidamente cuando todavía se puede hacer el tratamiento que posteriormente, porque después va a ser cada vez más difícil que el odontólogo, pueda intervenir en ese paciente, y por lo tanto eso también le va a alterar la vida del paciente. Bueno, y evaluar la parte de salud mental, ¿no? Porque la noticia de que un paciente es diabético, usted sabe muy bien, va a hacer que el paciente entre en cuadros depresivos, de ansiedad, bueno, y por lo menos una evaluación psicológica para que aprenda a enfrentar esta situación. Bien, los monitoreos de glucosa. Bien, en pacientes que son diabéticos mellitus tipo 1, es más importante esto que están viendo acá. En diabetes tipo 2 no es tan importante, puede hacerlo también, ahorita vamos a hablar de eso, ya, pero es importante que cumpla algunas reglas de esas. Lo ideal es que se monitoree la glucosa por lo mínimo 3 veces al día, al despertarse al mediodía y en la noche antes de acostarse, a las 10. Mejor si lo hace más de 3 veces al día, ya al levantarse a las 10 de la mañana, después del almuerzo, a las 5 de la tarde, después de la cena, ¿no? Ya, cuanto más pruebas de glucosa se hagan el día, mejor vamos a entender el comportamiento de ese paciente en cuanto a su glucosa. Ya, es importante que se haga un automonitoreo. Ya, en ciertas circunstancias, ya por ejemplo, antes de dormir, como les mencionaba, antes de hacer ejercicio, cuando sospeche de hipoglicemia, que eso en todo diabético es importante, ya que una de las complicaciones que ellos tienen a veces es que la glucosa a veces se le va de un extremo a otro, ¿no? Se baja mucho, y un paciente hipoglicémico tiene más riesgo de fallecer que un paciente hiperglicémico. Así, cuando él sospeche, que eso más adelante vamos a ver en complicaciones. Después de un tratamiento de hipoglicemia, perdón. O sea, un paciente que haya hecho hipoglicemia y que él mismo haya empezado a tratarse comiendo cosas dulces hasta que se le normalice. Antes de alguna tarea crítica importante, como conducir, ya que puede que el paciente se le baje su azúcar durante un proceso en el que está haciendo algo peligroso y pudiese quedar inconsciente y lastimarse. ¿Ya? Bien, y ocasionalmente postprandial. Bien, en pacientes que ya tienen más de 25 años y tienen diabetes mellitus tipo 1, ya, estos tienen mayor riesgo de que hagan hipoglicemia. Entonces, si el paciente es de esos que tiene hipoglicemias frecuentes, ya, o él siente el temor, porque uno de los síntomas justamente de la hipoglicemia es la sensación de miedo, y que este tipo de paciente aprende a reconocerlo, debe también realizarlo de forma inmediata. ¿Ya? Bien. En cuanto a la hemoglobina glicosilada,
Esta hemoglobina glicosilada debe hacerlo tanto en diabético tipo 1 como en tipo 2, ¿ya? En ambos casos, lo que nos va a decir si los valores están elevados, ¿ya? Es que el paciente está teniendo un buen control o un mal control, ¿ya? El ver hemoglobinas glicosiladas elevadas te dice que el paciente no está haciendo un buen control. Y esto es importante porque los pacientes diabéticos, interesantemente, se vuelven mentirosos. Nos mienten a nosotros bastante. Yo tengo pacientes que a veces, y me ha tocado, ya ellos saben que les toca su control y 2 semanas antes empiezan a tomar sus medicamentos, hacen su dieta, etcétera, para hacerse su control, ¿no? Ya, y después están descuidando su tratamiento. ¿Ya? Entonces solamente hacen su tratamiento para cuando les toca su control, para que nosotros digamos que está todo bien. Y eso pasa en este tipo de pacientes. Eso es más que todo, obviamente, por el hecho de que su psicología de ellos, ¿no? Como les empieza a prohibir cosas, otro, entonces ellos tienden a mentir sobre su tratamiento para que ellos sigan manteniendo ese estilo de vida que tenían. ¿Ya? Bien, la hemoglobina glicosilada tenemos que hacerla por lo menos ya 2 veces al año en pacientes que están dentro de sus metas. En otras palabras, en pacientes que están manteniendo valores de glucosa normales o cerca de lo normal, 2 veces. Ya, en cambio, en los pacientes que no mantienen las metas y tenemos que cambiarle todo el tiempo las terapias, deben hacer por lo menos 4 veces al año. ¿Ya? Bien, esto, como decía anteriormente, nos va a decir cómo está el paciente 3 meses atrás. Entonces, por ejemplo, si el paciente cuando vino conmigo me da un valor de 10 de hemoglobina glucosilada, eso significa que 3 meses atrás más o menos estaba manteniendo valores de 240. Por eso le decía que esta es la mejor forma de saber si un paciente nos está engañando en su tratamiento o no, porque nos da un valor atrasado, ¿no? De 3 meses atrás. Ya, por lo tanto, un valor que esté más elevado de hemoglobina glicosilada nos está diciendo que su control, como ven, es malo. Cuanto más alto la hemoglobina glicosilada, te dice que el paciente no está haciendo un buen control. Ya algo está haciendo mal o el tratamiento no está bien enfocado. Ya hay que modificarlo. En cambio, valores más bajos te van a decir que está habiendo un buen control. ¿Ya? Entonces, valores que van por encima de 8 son considerados valores en un paciente con un pésimo control de la diabetes. Valores entre 6 y 7 te dicen un paciente con un control, podemos decir, que está dentro de lo que se espera, pero le falta un poco. O sea, es un control moderado. Está bien, pero hay que mejorarlo. Ya, en cambio, valores por encima, por debajo de 5 te está diciendo que es un paciente que hace un muy buen control. Entonces, lo esperable en un paciente diabético y lo ideal es que mantenga valores de hemoglobina glicosilada de 5 para abajo. ¿Ya? 6 y 7, aceptable, pero hay que mejorar. De 8 para 12 o para más incluso, es un paciente que no, está mal todo lo que está haciendo, ya hay que modificar de repente dietas, estilo de vida, actividad física y medicación. O sea, hay que corregir todo porque está mal, ¿no? Entonces, por eso es importante la hemoglobina glicosilada en lo que es el monitoreo del paciente diabético. ¿Ya? Actualmente es una de las pruebas de laboratorio más importantes para el seguimiento a largo plazo de los pacientes diabéticos
y que nos van a indicar, como están viendo, si el tratamiento que está haciendo el paciente está siendo adecuado o no y hay que modificarlo. Ya, dependiendo de estos resultados, vamos a ir modificando. Y la meta es ir bajando. ¿No? Si el paciente vino con hemoglobina de 11, en el siguiente control tenemos que tener más bajo eso. Que nos aparezca, ponemos con 9, ya nos dice que está mejorando. Y la siguiente tiene que venir ya, por decirle 7 y así. Tiene que ir bajando. Si alcanzamos la meta de 5, por lo menos, cuando alcancemos de 5, podemos estar satisfechos. Y en ese tipo de paciente ya solamente hacemos su control 2 veces al año. ¿Ya? Y ese paciente le vamos a hacer su control solamente 2 veces al año. Mientras no mantenga un valor adecuado, vamos a ir haciéndole 4 veces al año hasta que alcancemos la meta. Bien, entonces en cuanto al sobrepeso y la obesidad, están viendo, como les mencioné anteriormente, que es clave en el tratamiento del paciente diabético, ya que cuando bajan de peso, mejora la resistencia a la insulina, por lo tanto el paciente responde mejor, ya va a llevar a una mejoría clínica importante, ya que no solamente mejora los niveles de glucosa, sino mejora la circulación sanguínea en todos los tejidos y el mismo páncreas trabaja mucho mejor porque hay una mejor circulación. Ya, es importante en pacientes que tienen sobrepeso y obesidad hacer intervenciones intensivas, ya modificar su estilo de vida. Ya es importante que ellos metan en su cabeza que tienen que hacer actividad física y tienen que mejorar su peso. ¿Ya? Y eso incluye la dieta, actividades, bueno, no siempre actividades físicas, ¿no? También pueden ser actividades mentales que también consumen obviamente glucosa, pero eso dependerá del tipo de paciente y su capacidad funcional. En cuanto a lo que es la distribución de macronutrientes, eso lo tenemos que evaluar de forma individualizada, lo hace generalmente el nutricionista evaluando sus preferencias y sus objetivos metabólicos, pero tenemos las siguientes recomendaciones en cuanto a la dieta. Bien, en cuanto a lo que es los carbohidratos, ya tenemos que tener en cuenta que el control de los carbohidratos es clave para el control glicémico. ¿Ya? Es importante el control en su cantidad. Y hay que aconsejar que consuman más cantidad de legumbres, ya, frutas, cereales y legumbres. ¿Ya? Y reducir al mínimo los isocalóricos, que esos son los que son los más dulces. Fíjense que aquí no les dice hacer desaparecer, dice reducir al mínimo. Ya, algo importante, ya algo que hablamos actualmente es que a un paciente diabético no debemos prohibirle las cosas, ya que ellos en su estado psicológico ya van a preferir morirse comiendo rico que seguir un tratamiento en el cual le obliguemos a comer ciertas cosas. Entonces no hay que prohibirles, hay que enseñarle a comer cantidades variadas. En otras palabras, si él está acostumbrado a comer dulces, no le vamos a prohibir comer dulces, pero le vamos a decir que tiene que comer menos, va a ir bajando al mínimo, ¿ya? Y de ser posible ir reemplazando con otros tipos de carbohidratos que para el cuerpo son más difíciles de procesar y por lo tanto su carga glicémica va a ser menor. Ya hay que procurar evitar consumo de bebidas azucaradas de cualquier tipo, ya que más fácilmente elevan los niveles de glucosa. Ya, y tratar de reemplazar